Buenas tardes, aquí estamos nuevamente con otro video del profesor Zuccolato. Bueno, venimos hablando un poco de los sensores, distintos tipos de sensores, y ahí les enviamos un material por el chat de WhatsApp que ya tendrían que tener leído sobre el sensor NTC y PTC. El significado: N de negativo, P de positivo. Como está en inglés, es coeficiente de temperatura negativo, coeficiente de temperatura positivo. ¿Cuál es la diferencia? Es lo que estuvimos hablando. Que a medida de que la temperatura aumenta, ¿sí? Siempre que nosotros encendemos el motor del auto, la temperatura va a empezar a aumentar con el funcionamiento, ¿verdad? Entonces vemos que un sensor tipo PTC, su resistencia comienza a aumentar a medida que aumenta la temperatura. En cambio, el sensor NTC, su resistencia, el valor de resistencia, empieza a descender. Y acá vemos algo muy importante, que es la linealidad. Vemos cómo tiene mucha más linealidad que es más variante. Y eso nos lleva a hablar un poco de las características de los sensores. Entonces, linealidad es algo importante a la hora de decidir un sensor. ¿Qué más tenemos? Rango de trabajo. El fabricante le va a dar, el fabricante de la automotriz le va a dar al fabricante del sensor un rango de trabajo. Es decir, que las mediciones acá le va a decir, por ejemplo, más menos 4 grados. ¿Sí? Entonces, para que ese sea el parámetro de la exactitud. La exactitud, esa es otra característica fundamental de los sensores. Exactitud. Es fundamental que los sensores sean exactos en su medición a lo largo del tiempo. Y también, como hablamos a lo largo del tiempo, vamos a hablar de constancia. Estas son las 4 características principales de los sensores que van a utilizar en los automóviles. Nosotros, si volvemos a hablar, acá tienen la imagen de un sensor de temperatura, de un termistor, sería el nombre correcto. Y vemos, esta sería la parte que es donde va a tomar la temperatura. ¿Qué temperatura? Por ejemplo, el líquido refrigerante. Este sensor en total es chiquitito, es como si fuera de este tamaño, ¿sí? Entonces, ¿qué va a tomar? El líquido refrigerante. Esto va a estar en contacto con el líquido refrigerante. A medida que el líquido refrigerante varíe su temperatura, este material va a variar su temperatura. ¿Y qué es ese material? Esos están fabricados con semiconductores, ¿sí? Que pueden ser óxidos semiconductores, que pueden ser de níquel, de zinc, de cobalto, ¿sí? Entonces, a la hora de elegir un sensor, vamos a ver cuáles son sus características. Por supuesto que siempre van a elegir un NTC por su linealidad. Acá también tenemos dibujado un cuerpo de mariposa. La imagen. Acá es donde abre y cierra la mariposa y el potenciómetro es el que va midiendo la posición. Pero volvamos al de temperatura. No solo vamos a tener la temperatura del líquido refrigerante, sino que también va a estar tomando la temperatura del aceite del motor. Y también se puede usar, según el modelo de auto, por ejemplo, para la climatización. Podemos poner un sensor de temperatura afuera, temperatura ambiente, y un sensor de temperatura interior para climatizar. A la vez va a medir el aire que ingrese al vehículo, el aire que esté ingresando por el caudalímetro, va a tomar la temperatura. No es lo mismo encender un coche con menos 10 grados centígrados, que ese aire está muy frío, que en verano encender un auto con una temperatura de 37 grados. Entonces, para ir cerrando de los sensores de temperatura, ya vimos los de potenciómetro, esperemos que eso haya quedado claro y si no pueden mandarnos alguna pregunta. Y ahora tenemos los termistores, que son estos dos tipos, ¿sí? Y ya agregamos las características de los sensores. Bueno, recuerden, a las 16 horas viene la pregunta del profesor Valor, que el puntaje vale doble, estén atentos a esto y vamos a seguir
con esta modalidad a fin de, por lo menos, que me vean la cara a mí y sentirse un poco más en familia dentro de la escuela que tanto extrañamos.